Mi hermano, Yo, Jesús, ¿bien o qué? bienvenido a este espacio que espero que salga todo natural porque bueno, es la primera vez que estamos haciendo este live, tanto tú como yo, así que espero que nos lo disfrutemos muchísimo. Este es un Así va a ser. espacio en el que sé que vamos a conversar con propósito, de manera que edifiquemos a quienes se puedan conectar, así que bueno, esperemos que sea de bendición para mucha gente. Claro, claro. Gracias, gracias por la invitación, Jesús. Y como tú mismo lo dijiste, es la primera vez aquí explorando, entonces uno con los canales abiertos ahí a que todos los amigos se conecten y nos estamos exponiendo, pero no vamos a hablar nada diferente a lo que hacemos todos los días, ¿sí o no? Claro, además yo creo que ya con esta cantidad de conectados tenemos una especie de hiper. Eso es lo que vale la pena, que el combo que siempre nos acompañó hoy pues de alguna manera nos vamos a reunir, que se unan, que inviten a los que quieran y lo más importante es que yo creo que ya hace como 2 años o un año habíamos pensado en hacer algo así, solo que pues apenas hoy sentí como la inspiración porque me daba como un poquito de susto, te lo cuento, la verdad. Creo que fue hace un año exactamente que alguien también muy especial del grupo lo propuso y bueno, ya se dio. Sí, se dio. Ahí estamos unidos desde Venezuela y Colombia. Qué belleza. De verdad que me da mucho, mucho gusto verte, Jesús, porque las conversaciones que teníamos aquí eran, la verdad, bacanísimas, Oh, muy constructivas. De alguna manera siempre fuiste una inspiración para mí y poder seguir teniendo ese contacto a pesar de la distancia y aprovechando estas herramientas, pues me parece genial. Sobre todo porque para los que no saben, pues nosotros no es que hablemos con mucha frecuencia, pero sí estamos de alguna manera unidos y nos mandamos mensajes, sabemos qué le está pasando al uno al otro. Entonces, súper especial que hoy se esté dando esto. no, yo quiero destacar a los que se conecten pues que tú has sido un mentor en mi vida espiritual, así que esta conversación para mí es súper importante porque es retomar eso, como tú decías, que conversábamos antes. Entonces, muchas Así es, ¿no? gracias por el Gracias, espacio. gracias y la verdad que valoro mucho tu amistad. Yo te quiero mucho, te aprecio mucho y desde ese día que te conocí por pues allá donde en la reunión que hacíamos del grupo, para mí fue muy impactante y desde ese momento recuerdo que lo dije, quiero estar cerca de este man, quiero aprender más de él, quiero construir una buena relación con él porque realmente sentí que había una conexión que venía, digamos, de alguna manera preparada por Dios y pues ese escenario fue maravilloso. Y de ahí, pues creo que hace parte, digamos, el hecho de que estas personas que están aquí con Mm, nosotros estén conectadas, porque es que esa amistad se fue así extendiendo es. y han sido vínculos muy, muy especiales, producto de que, de que todos teníamos un propósito común o un objetivo y era conectar con Dios. De alguna manera lo que queríamos era como, hey, esta relación con Dios, ¿cómo es? Y pues nosotros en medio de la pandemia, que fue cuando todo esto arrancó, creo que disfrutamos mucho y pues algunas personas realmente fortalecieron ese vínculo con Dios y lo vieron, no, no, no a ese Dios que tanto nos han de alguna manera mostrado como al que hay que cumplirle una cantidad de normas y requisitos como para ver si aplico y resulta que es más cercano, es más especial de lo que nos han vendido y pues bueno, hoy creo que vamos a hablar un poco también de todo eso. Tú lo has dicho, más cercano y más especial. Y Ma- a propósito de eso que dices de que lo que buscábamos en ese momento y ahora con mucha más insistencia era conectar con Dios, este live es para hablar sobre la oración. La oración Ajá, como algo que parece sencillo, como algo que parece, sí, lo escuchamos muchas veces, pero no lo aterrizamos a nuestro día a día. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy, que lo aterricemos al día a día. Como se llama, pues da cuenta, extrapolar eso que parece tan común, pero que muchas veces lo pasamos por alto o lo tomamos
de alguna manera como un acto lejano del que yo no puedo acceder porque no lo sé hacer, y resulta que esa conexión con Dios muchas veces no tiene fórmula, simplemente es rendir el corazón. Totalmente, no hay fórmula. Eso, me gusta eso que dices de rendir el corazón. Pero bueno, Jesús, yo que sé que eres tan estudioso y quisiera dar inicio a este tema de la oración, entender cómo, qué beneficio nos trae la oración, para qué, si, pero que me digas como en pocas palabras, porque yo sé que tú profundizas sobre eso, qué es la oración realmente, pero así como lo estamos diciendo en la cotidianidad, en paisa. Qué es la oración? En paisa, la oración es, según lo que podemos ver en los ejemplos que da la misma Biblia, es esa necesidad que tiene el ser humano de conectar con Dios y en esa intimidad con Dios ser transformado. Wow. Es un instrumento, básicamente un instrumento que usa Dios para hablar con nosotros, para darnos convicción de algo, para orientarnos en lo que necesitemos. Entonces, en líneas generales, y poco a poco iremos profundizando en eso, esa es la oración. Me gusta muchísimo, sí. Un instrumento, una herramienta que Él nos ha dado para que mientras conversamos con Él, porque creo que eso es hablar con Dios, con nuestro Padre, y desde esa conexión, me gustó mucho eso, desde esa conexión ser transformados, porque realmente es cierto, como que creería, y es algo que me gusta mucho, uno termina pareciéndose mucho a esas personas con las que conecta, ¿cierto? Total. Terminamos teniendo éxito o quizá teniendo un camino más tormentoso dependiendo de esas personas que están a nuestro alrededor. Y creo que cambia totalmente cuando digo, hey, una de las personas, y que por así decirlo es la más importante con la que yo conecto, es con mi padre. Entonces creo que se debe notar en mí el nivel de relación que yo tengo con él y cómo son las conversaciones producto de lo que la gente percibe, Y que ¿cierto? salga Entonces, de ahí reflejando esa intimidad, como lo hacía Moisés, que cuando bajaba de recibir las tablas de la ley, bajaba con el rostro resplandeciente precisamente porque había pasado mucho tiempo con Dios. wow, sí, ese tiempo en la presencia de Él. Bueno, hablando de eso, a mí particularmente hay un versículo en la Biblia que me llama mucho la atención, que está en Jeremías 33:3, que dice, Uf, así textual como dice la Biblia, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que, bueno, y en una versión que me gusta mucho a mí que dice, hey, pregúntame y te revelaré algunos secretos notables acerca de lo que está por ocurrir, ¿cierto? Entonces, pregúntame y te revelaré secretos notables de lo que está por ocurrir. Y yo creo que esa vaina así me gusta mucho porque lo digo, como que es un lenguaje más colombiano, más paisa, como digo yo, y me gusta porque de hecho es una motivación muy grande. Yo le llamo a ese versículo numeral 333, ¿cierto? Numeral 333, porque es, hey, llámame que tengo cosas para contarte, llámame que tengo cositas para decirte de lo que está próximo a ocurrir. Y esa vaina de una me motiva. Claro, pues me llama la atención con el hecho de que, hey, ¿de qué me voy a dar cuenta que está por ocurrir? Pero yo creo que eso pasa a un plano, sí, posterior, un poquito más en prioridad, más allá, porque es que finalmente lo que quiere es que yo que me acerque para que experimente lo que es conversar con él, ¿cierto? Yo no me imagino lo que es para aquellos que no han tenido ese privilegio de hacerlo con propósito, lo que es tener una conversación con quien te creó, con el diseñador tuyo, ¿cierto? sí, Entonces, el, totalmente. entonces digo que eso para mí se convierte como en un abrebocas bacanísimo de lo que ya empiezan a decir, hey, esto es lo que va a ser un tema de una conversación con él, que Y realmente voy a darme cuenta de otras cosas. Y fíjate lo interesante de ese versículo que mencionaste ahorita, de Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero fíjate la dinámica, clama a mí y yo te responderé.
después es que te va a enseñar cosas grandes y maravillosas que no conoces. Es decir, hay una necesidad que tenemos de escuchar a Dios primero antes de que Él vaya a hacer algo más. A veces Totalmente. creemos que no lo escuchamos o que simplemente no se está manifestando en nuestras vidas porque no vemos esas cosas maravillosas. Pero ya va, Él dijo que primero iba a responder. Sí, 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 sí. Me ¿Ves? encanta como lo vas Lo hilando, sí. necesitamos. Lo necesitamos. Yo creo que esa es la premisa porque tú ahorita cuando iniciamos este live dijiste, este tema de la oración con el que vamos a conversar, pues que vamos a tratar, me parece muy especial, pero es desde el nivel de conciencia de que yo necesito la oración. O sea, es que de alguna manera yo lo miro a él como mi padre, como que hey, estoy aquí cerca, soy cercano a ti, sé lo que ocurre en tu vida, sé para qué te creé, para qué te diseñé, pero realmente quien debe ir con esa claridad soy yo, que desde que yo necesito la oración, ¿cierto? Vos soy quien se va a beneficiar de ir a la fuente. Y ahí es cuando creo que los ojitos a él le brillan al ver que yo me acerco deseoso de tener una conversación con él, ¿cierto? Bueno, Deleitándose. quiero, Jesus, que toquemos un tema aquí particular y es que, a ver, nosotros hemos pensado que el tema de la oración está sujeto a un lugar por allá como donde nadie me ve, como que tiene que ser muy secreto, que entonces yo tengo limitados esos espacios para conversar con él solo si tengo un altar preparado, o si estoy llego a un lugar, por así decirlo, un templo, una iglesia, una comunidad. ¿Cómo, cómo, cómo se puede uno ejercitar en eso, en la oración? O sea, ¿en qué ambientes? Yo creo que el ambiente es en donde tu corazón esté dispuesto y sea consciente de que lo necesitas. Por ejemplo, si yo sé que mi corazón necesita conversar con Dios, estar conectado con Dios, eh, orientación sobre algo que voy a hacer, una decisión importante o pequeña, cualquiera que sea, Sí, si en ese momento yo no tengo la oportunidad de estar en mi cuarto, encerrado, postrado, orándole a Dios, la Biblia nos dice que no puedes hacerlo en tu oficina, en el carro, en la cocina. Entonces, no es, o sea, la Biblia menciona lo de ir corriendo a tu aposento en un contexto en el que los fariseos estaban orando de una manera muy hipócrita. Por eso hace referencia a que vete a tu cuarto y ora en tu aposento y no seas como los fariseos. Pero básicamente la oración se da en donde tú necesites conversar con Dios. ya, ya, Hay ya, me gente que se va a encanta tocar eso. una montaña y ora por allá con Dios Exacto, en la me soledad. encanta eso, que lo enfatices, es donde yo me doy cuenta que necesito hablar con él, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahorita cuando lo decías, pues claro, ponías un contexto, pues el mundo era de una manera ya cuando él estaba y pues lo recrea la palabra de esa manera. Pero a mí me gusta imaginarme como si estuvieran escribiendo la palabra en este momento, la Biblia, yo creo que hasta pondrían, siéntate en la silla del metro y allí habla a tu padre, ¿cierto? Totalmente. Si vas en el metrocable, ora a Dios, porque sería lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, yo digo, hey, hay que traer eso a este ambiente y no limitarlo, porque era el mensaje que en su momento se estaba compartiendo, que sigue vigente, o sea, sigue vigente, pero yo tengo una cantidad de escenarios en los que, cierto, a mí particularmente me pasa, yo siento a veces que debo orar mientras estoy subiendo a la oficina de gerencia. No porque necesite que me aprueben una orden o el presupuesto de algo, sino porque sentí que debía tener una conversación con él para tomar una decisión sabia. También pienso que cuando voy a conversar con alguien importante o cuando simplemente me estoy desplazando por el centro o en algún espacio comercial, pues siento esos impulsos de lo que tú decías ahorita, necesito hablar con él. Y esa es la conversación que me gusta tener porque
de inmediato lo siento cercano. Y lo digo es como para las personas que a veces consideran que es como un impedimento el hecho de orar, de no saberlo hacer y de creer que tienen que usar un lenguaje especial para acercarse al Padre. Y yo creo que eso está abolido o hay que abolirlo de alguna manera, porque es que si es quien me diseñó, sabe de que tengo necesidad, inclusive antes de que yo lo exprese. Lo que hay que hacer es acercarse con confianza, Y que balbuceándolo. fíjate que si lo necesitas en un momento en el que estás susceptible por alguna razón, entonces por verte limitado por esos patrones, esos moldes que te dicen que esto tiene que ser así porque si no es así entonces Dios no funciona, como por ejemplo el caso de la oración. A veces la gente entonces se cohíbe de orar por esa razón. Yo traigo a colación en este momento Lucas, Lucas 18. Creo que es Lucas 18 donde está el pasaje de la viuda que va ante el juez reiteradas veces y el juez dice en la enésima vez voy a atender a esta mujer para que me deje en paz. Entonces, Sí, en sí, lo este recuerdo. momento se ve lo que es la oración. La oración si la miramos desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista bíblico, significa aquel que se postra ante la autoridad. Eso es la oración, definida en el hebreo original. Entonces, ¿qué es lo que hacía ella? Ella iba todos los días ante el juez. Se supone que el juez es el que te da descanso. Ese es el significado de juez. Es el que te da descanso. Ella buscaba ese descanso. Descanso que obviamente Dios promete en Jesús. Entonces, fíjate la actitud de la viuda. Ella siempre fue reiteradas veces ante el juez. Se postró frente a la autoridad, a quien tiene autoridad. Entonces, ya entendemos que la oración es que yo me postro frente al que tiene autoridad, Sí, que en este caso es Dios. Y ahí yo pudiera derribar todas esas estructuras que me dicen que de pronto Dios no vaya a hacer esto porque no es importante. O quizá Dios no va a hacer esto porque no se lo estoy pidiendo de una manera formulada. Y resulta que Dios está esperando eso, que tú reconozcas quién es tu autoridad, que reconozcas que necesitas la oración y vayas delante de Él a pedirnos. sabes que me gusta mucho porque esto que acabas de decir lo llevo a lo que dijimos o que tú dijiste ahorita y es ser transformados desde ese encuentro con él, ¿cierto? Desde esa conversación que uno tiene, como también lo reforcé yo diciendo que terminas pareciéndote a esas personas cercanas, ¿cierto? Y creo que el hecho de disfrutar de esa compañía con él abre una cantidad de oportunidades para el autodescubrimiento, para realmente conocer esa identidad de que es que somos sus hijos y que él tiene para nosotros lo mejor, ¿cierto? Porque a veces yo creo que le damos mucha estructura a esa relación con él que realmente es tan cercana y creo que lo que a veces retrasamos es que el proceso fluya de una manera más especial, ¿cierto? Yo quisiera, Jesus, que pudiéramos llevar un poquito la dinámica de esta conversación hacia una vez que leí y que de hecho pensando en este tema, recuerdo que a todos de alguna manera nos han explicado una parábola que hay en la Biblia acerca del sembrador, ¿cierto? Que el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Entonces le han dado como muchos matices y la pueden ajustar a ciertos escenarios, pero yo quiero llevarla precisamente y que juntos hagamos de esto como una conversación, como lo Vale. decíamos ahora, más a la cotidianidad. Y es que el sembrador sale a sembrar y yo me imagino pues el hombre con sus semillitas, digamos que en este caso puede ser esa conversación con Dios, la palabra de Él que sale a esparcirla para ver quién la recibe y para que de ahí salga algo bien especial que dé frutos. Entonces, para los que no de pronto no lo saben, pero quieren tomar nota y después leerla más adelante, está en Mateo 13, del 1 al 9, ¿cierto? Ahí empieza él a contarle a su combo de discípulos que los tenía ahí cercanos. Y también me gusta
espero no extenderme mucho, pero me gusta imaginarme, porque como él dice que se sentó en una barca y se alejó un poquito como de la orilla para poderles hablar. Entonces yo digo, es como el live de Instagram. Aquí estamos Total. nosotros en esto, usando la tecnología para mandar un mensaje a algunas personas que quizás lo puedan escuchar. Él se hizo en una barca, empezó a hablarles y empezó a contarle la historia del sembrador, ¿cierto? Entonces, haciéndolo simple, él hablaba de que hay un terreno duro, un terreno pedregoso, un terreno lleno de espinos y una tierra buena. Entonces, yo digo, todos lo hemos escuchado de alguna manera, los que han ido a la iglesia católica, las personas que van a una comunidad cristiana, les han leído esa parábola, algunos, la abuelita se la ha leído en la casa. Entonces, entender eso, cuando tú necesites intervenir, me dices, pero quiero llevarlo al punto de que es que ese terreno duro, eh, muchas veces es lo que hace que nosotros como que no escuchemos y tengamos claridad sobre la voz de Dios, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de la oración, estábamos hablando de que es una necesidad, que yendo a conversar con Él vamos a experimentar transformación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo escucho? ¿Por qué no vivo como en plenitud y por qué los resultados no se van dando como espero? Si cuando yo me acerco a Él, pues voy a empezar a parecerme a Él y a ser transformado, ¿cierto? Entonces, quiero que hablemos un poquito de ese terreno duro. Yo ese terreno duro lo asocio mucho como a todo lo que ha venido a lo largo de la vida en mi sistema de creencias, los tropiezos que he tenido, las veces que hirieron mi corazón, pues al que le haya pasado, que ha sido pisoteado. Entonces se vuelve muy duro, un corazón como rígido, que tiene poca apertura. Entonces, Jesus, no Yo, sé qué tienes para decir ahí al yo respecto, porque esa, a ese sí, terreno yo lo asocio con, sí, con eso que tú dices, las estructuras que uno viene formando a lo largo del tiempo por muchas cosas, pero también lo asocio a la vulnerabilidad, sí, porque muchas veces nos cerramos precisamente por esas estructuras, no nos dejamos vulnerar, no nos abrimos ante nadie y cuando llegamos a Dios tampoco lo hacemos delante de Él, tampoco nos vulneramos delante de Él. Entonces, si yo entiendo totalmente. que ese es el único espacio ante la única persona que tiene autoridad y no me vulnero, entonces ¿con qué corazón yo puedo recibir esa semilla, esa palabra? Sí, total, total. Jesús, inclusive me llevas a pensar algo. Nos volvemos tan rígidos y con un corazón tan duro que por más charlas que escuchamos, por más comunidades a las que asistimos, o sea, no se trata ni siquiera de las comunidades, de a cuántas charlas, prédicas, temas, libros te leas, porque finalmente tienes cerrado tu corazón, está endurecido, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí vamos a hablar algo, no es para que las personas sientan culpa de que no, ninguno es culpable de que hayas pasado por ese terreno, pero lo que sí hay que ser conscientes es de que es responsabilidad nuestra de que ese corazón no permanezca así, ¿cierto? De Y Dios que, no de que quiere dejarte así. Dios, Él no quiere dejarnos así. Entonces, hey, a mí me parece importante que ahorita con lo que decías es como, hey, abre la tapita, de que haya apertura para poder que empieces a ser permeable a eso que Él tiene para ti. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, me encanta. El otro terreno y El es el pedregoso. el pedregoso, ¿cierto? Ese pedregoso, a mí me parece que de alguna manera es como cuando uno va y le parece chévere un mensaje que escuchó de alguien. Ve, me gustó ese mensaje, ve, tan chévere lo que hablaron, pero como que la experiencia no es tan bacana con el tiempo porque yo como que no tengo la raíz suficiente para que ese mensaje dé frutos, entonces pierdo el entusiasmo con facilidad. Eh, Escuché, porque mira que el otro era duro que ni penetraba. En este ya entra algo del mensaje, pero no hay como una base sólida y entonces de alguna manera creo que las circunstancias me abruman, ¿cierto? Yo creo que en este terreno hay algo muy particular y creo que es uno de los que más se da, o al menos es uno de los que más he visto, porque
precisamente en donde una, una influencia es más importante. A ver, Y si mi corazón, así, con esa facilidad con la que recibió la palabra, va a recibir otras influencias, entonces esa semilla no produce fruto. sí, sí, comprendo. Comprendo, porque sí, de alguna manera hay cosas compitiendo ahí, ¿cierto? Diferentes escenarios. A mí particularmente, y te lo digo de corazón, me pasa que finalmente hay personas con las que yo he compartido, pero veo que parten muy rápido como de esos ambientes. Y dice uno, no, la verdad no me gustó cómo hablaba el muchacho. O, pero uno nota que de alguna manera como que fue receptivo. Sí, Y la verdad es que el terreno es muy superficial. No, no es con el ánimo de lanzar juicios, porque finalmente todos queremos ver a las personas prosperar, que tengan éxito en todo lo que emprendan, pero cuando el terreno de ese corazón es muy superficial, así como dice Pedregoso, facilito, casi que llega la oportunidad para recibir algo bacano en tu vida, una bendición, pero como que las situaciones y las circunstancias rapidito te llevan a desorientarte, ¿cierto? Y aquí quiero enfatizar con algo. ¿Qué hace que uno pierda tan rápido ese impulso? ¿Qué hace que uno como que, hey, escuché un mensaje tan bacano, sentí que me llegó al corazón, pero me distraigo fácil? Y yo quisiera que habláramos de dos cosas. Una es porque me cuesta enfrentar el dolor. Y otra es que como que siento que me está haciendo daño. Y son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Porque de alguna manera uno no va donde siente que esa vaina lo está moviendo, como que está sintiendo que algo dentro de ti empezó a funcionar distinto. Y es que en ese momento que empiezas a exponerte a una conversación con él, en un momento de oración, cosas empiezan a pasar dentro de ti. Pero ahí mismos nos volvemos reactivos y ahí es donde salgo. ¿Por qué? Porque yo no quiero profundizar mucho en esas cosas que estoy descubriendo de mí. Cosa yo ahí, distinta al daño. Sí, dime, Jesús. yo ahí veo algo que es muy usual en el ser humano y es que nosotros muchas veces no sabemos estar con nosotros mismos porque el cambio en muchas ocasiones trae dolor, pero no necesariamente debe traer un dolor que te vaya a dejar mal, sino que es un dolor que te va a llevar a estar mejor. Entonces en esa dinámica uno no va enfrentando el miedo por esquivar ese dolor. Y eso es lo que hace, en muchos casos, que yo no me deje moldear por Dios todos los días, porque entonces me dejo moldear por Dios hoy. Pero resulta que como fue doloroso haberme conocido, fue doloroso haber tratado esa herida que tengo de la infancia, del pasado, entonces no quiero volver a vivir esa experiencia. Mejor lo dejo para después. Wow. Y así vamos tratando de evitar ese momento incómodo. Y ahí es donde viene la frase salir un poquito de la zona de confort, exponerte más a Dios y dejarte vulnerar por Él. Al final, esto es dejarse amar. Total, dejarse amar. Yo creo que ese de ser vulnerado, ser vulnerable, sentirse vulnerable en la presencia de él de alguna manera, me llega mucho porque ahorita que te hablaba de ese dolor, yo personalmente viví algunas experiencias hace, por allá, antes de que empezara la pandemia. Quise sentirme vulnerable y dejar de manejar ciertas cosas que creí que tenía controladas en mi vida. Y en tiempos de oración empecé a descubrir de que habían cosas que no eran tan chéveres dentro de mí, ¿cierto? Una era que me daba dificultad pues cerrar los ciclos de manera correcta. Era una persona que no entendía el no como respuesta también, entonces decía sí a todo. Me exponía en ciertos escenarios simplemente por ser complaciente, pero cuando empecé a tener esas conversaciones con él y que realmente me di cuenta que eso me estaba causando dolor, pues empecé a tener fricción con muchas de las personas que tenía a mi alrededor. Y lo que vi fue que al comienzo pues no fue tan chévere, solo que cuando entendí que ese dolor era para sanar,
seguí trabajando en ello, porque sabía de quién estaba recibiendo ese trato, ese proceso. Entonces empecé a ver con otros ojos esos momentos de conversaciones con él y lo que iba descubriendo de mí. Entonces eso que tú decías ahorita de ser transformado dejó de ser visto como algo que me causaba daño, sin, que lo empecé a ver, era un dolor que inclusive aprendí a aceptar temporalmente porque sabía que estaba siendo transformado desde mi interior. Y la verdad es que me permitió desarrollar mi carácter, ser una persona que tenía conversaciones más, de alguna manera, más productivas, profundas. más profundas, con un propósito que inclusive elevábamos el nivel de esa conversación ya con una persona que realmente sentía yo que me nutría. Y hice a un lado, porque ya me di cuenta también, era que habían otros escenarios en donde sí había daño, pero ese daño eran cosas que yo mismo propiciaba, escenarios que no me convenían, relaciones que yo me había dado cuenta que no eran tan beneficiosas y que lo que estaban era inclusive deteriorando mi relación con Dios, interrumpiendo mi espiritualidad de alguna manera. Y yo dije, wow, todo esto se derivó de la oración. Entonces consideraba que eso ahí era una etapa como de un terreno pedregoso, pero que luego pues pudo transformarse en algo más especial. Y fíjate que hay algo que me llama la atención ahí, y es que si la oración es postrarse ante aquel que tiene autoridad, y yo voy tratando todas las áreas de mi vida ante aquel que tiene autoridad, así como la viuda siempre iba delante del juez para que él hiciera justicia, me surge la pregunta, ¿a cuál área de mi vida Dios le tiene que hacer justicia? Y muchas veces no somos conscientes de cuál es esa área porque no cultivamos un corazón ahí delante de Dios. Pero eso es lo interesante, estar ahí siempre delante de Él para que Él vaya señalando esas áreas a las que debe traer justicia. Sí, 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 sí. Será el Y rechazo, será el miedo, será la necesidad de aprobación, será el aislamiento, en fin, muchísimas heridas pueden ser pues. no, y que finalmente tenemos que tener una apertura enorme, Jesús, porque es que llegar donde Él, pretendiendo saberlo con todo, es decir, casi que con la respuesta preestablecida, pues entonces no tendría sentido la conversación, eso sería más bien un monólogo, porque muchas veces voy a tener una conversación con Él, pero casi que lo que quiero es escuchar lo que yo ya estaba pensando o premeditando, ¿cierto? Entonces, lo que tú me decías de que inclusive no sé ni desconozco el área en la que él debe trabajar en mí, pues hombre, yo me acerco, tengo mi conversación con él, le manifestaré de qué cosas tengo necesidad, él me va a enseñar, dice que me va a responder, Era pero lo que sin hacía embargo David. debo tener esa apertura porque hay áreas de mi vida que ni yo conozco. Entonces, cuando me expongo a él, sé que van a salir otras cosas a flote. Entonces, de pronto, yo quiero que pasemos aquí al otro terreno, ¿cierto? Hablamos de duro, hablamos de un terreno pedregoso y ya es el otro terreno de espinos, ¿cierto? Que habla de personas que de alguna manera escuchamos el mensaje de Dios, pero el amor, aquí yo creo que de pronto esto va a generar alguna fricción, pero dice que escuchamos el mensaje, pero el amor al dinero ahoga ese mismo mensaje. Entonces, sin demeritar pues que el dinero es algo importante, una cosa es el amor a él, perseguir el dinero, que yo digo, hey, el dinero va a llegar como consecuencia de mi relación con Dios, de la sabiduría que adquiero de estar con Él para aprender a administrar cualquier oportunidad que se me presente. No estoy en contra de tener el dinero, es maravilloso, se pueden hacer una cantidad de cosas con él, pero prefiero obtenerlo de alguna manera que sea producto de la sabiduría y no que por perseguirlo yo no disfrute del mensaje, no capte lo que Dios está diciéndome día a día y que sea tan alto el ruido alrededor que también eso ahogue mi conversación con Él. Entonces creo que decir que no lo escucho, también esta es una causa. Estoy metido en mi emprendimiento, estoy tan absorbido por la relación que estoy viviendo que mejor dicho, puse mi foco en conquistar a esa mujer
puse mi foco, o en el caso de las mujeres, de que ese tipo, pues ese es el hombre que yo quiero y me meto tanto en esa película que finalmente en ningún momento escuché las advertencias que el padre me estaba haciendo y no tengo la sabiduría para poder que mi corazón esté lo suficientemente preparado para que eche la raíz que se necesita y yo pueda ser una persona fructífera con quien me encuentre o inclusive con mi negocio, ¿cierto? Con el negocio que tenga, que no sea más importante él que escuchar al Padre, ¿cierto? Que eso es como lo que digo yo. Esos espinos los representa eso, el ruido que hay alrededor, pero me impacta mucho que él lo asocia a él, el amor a la plata ahoga eso. Y creo que de alguna manera, pues hoy en día nos pasa mucho eso, ¿cierto? Las situaciones nos van llevando a desesperarnos. Yo veo que en este caso, como te decía ahorita, la oración en su original significa aquel que se postra ante el que tiene autoridad. También la oración tiene una connotación de reverencia. Aquel al que tú respetas, al que reconoces que definitivamente es Dios, y está otro significado que me encanta y es que Sí, descubres lo maravilloso. Fíjate que la oración también significa descubrir lo maravilloso. Entonces, si muchas veces esos ruidos superan la voz de Dios en mi mente, yo me puedo perder de eso maravilloso que tanto había estado esperando. wow. Por estar concentrado en lo que yo creo que me merezco, lo que yo creo que estuvo bien, lo que yo creo que este es el emprendimiento Sí, correcto, etcétera. wow. Sí, sí, sí. Inclusive podemos llevarlo al primer versículo que, no fue el primero, fue otro que leí posterior, pues sí, fue el primero, Jeremías 33:3, El que primero. dice, pregúntame, ¿cierto? Pregúntame y yo te revelaré algunos notables secretos. A mí me gusta llevar ese versículo como, hey, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no con el ánimo de estar por encima de las personas, no con el ánimo de me las sé, porque finalmente él le está brindando ese mismo acceso a todos sus hijos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Es lo secreto de mí, lo secreto, el plan que él tiene para mí, ese propósito que va a cumplir es venir. Vos no te sabes toda la película para que yo te diseñé y te voy a dar unos secretos notables, pero lo que hay que acercarse es acercarse a él y preguntarle. Ahorita que lo decías, yo siento la necesidad de conversar con él, es ir allá y conversar con él. Pero creo, Jesús, antes de pasar al último punto, es que creo que acá hay que hacer un alto. Y creo que si él lo decía, ahí venga, examine esa dureza en el corazón, mire a ver si es que el terreno es como muy superficial o si es que tienes mucho ruido a tu alrededor. Y creo que la oración es un momento de quietud, ¿cierto? Momento de quietud. La, la, Así es. la oración es un momento de entrar en modo avión. Entonces, me gusta el hecho de que a pesar de que, como decíamos, ahora puedes ir en el metro, puedes ir en un avión, caminando hacia tu empleo, es apagar ese ruido por un momento y entrar en una conversación con él que puede tardar solo segundos, pero dejar que él inclusive te diga, hey, tengo algo secreto para contarte. Y esas decisiones que a veces estamos tomando, porque creo que tomamos muchas decisiones al día, van teniendo un impacto distinto. Cambia la Y yo digo, perspectiva de cómo exacto, llegaste ante Dios a cómo te vas después de quebraste. exacto. Y ahí, pero vuelvo a enfatizar que es un momento de quietud para escucharlo, ¿cierto? Y reforzando de que soy yo quien lo necesita. O sea, yo me estoy acercando a él, pero quien realmente tiene necesidad soy yo. Y entonces creo que silenciar todo ese ruido depende de un momento de conciencia, de quietud, de, de saber de que tengo tantas cosas por dar, por hacer, pero necesito escucharlo. Y me gusta Yo, pensar en ese modo avión, señor. hay una pregunta que hacen, y es que, ¿cómo es orar? Hay veces que no sé qué decir. ¡Wow! ¡Qué ¿Cómo pudiera bien! orientar esto? ¿Cómo pues, cómo se puede orientar? A ver, decir cómo orar, pues voy a decir cómo lo hago yo.
Eh, a mí no me gusta parlotear, como empezar a decir cosas por decirlo, porque es como si en esta conversación que estamos teniendo tú y yo estuviera como un disquito rayado diciendo lo mismo todo el tiempo, entonces eso no es una conversación, ¿cierto? Entonces, creer que voy a convencerlo a él a punta de una conversación y un discurso bien elaborado, tampoco es conversar. Tengo que por lo menos acercarme a él de alguna manera y creo que pues, él nos dio un ejemplo con el Padre Nuestro, que no nos vamos a ir a profundizar en esa parte, pero lo que digo es, hey, te estoy reconociendo y yo lo que hago personalmente es, ahora antes de estar acá con nosotros, pues de estar nosotros acá reunidos, yo inicié una conversación con él, una oración, y le dije, hey, Señor, esta invitación que me hizo Jesús es espectacular, yo espero disfrutarla al máximo. Y si de esta conversación que vamos a tener tú puedes tocar un corazón de los que está ahí, yo me doy por bien servido. Pero lo que más Amén. quiero es que el mero hecho de que de Jesús y yo estemos reunidos, yo quiero experimentar algo sobrenatural, porque sé que nos vas a hablar. Esa fue mi oración. Entonces, mira que no depende de algo estructurado y que él no me va a escuchar. Yo le entendía a mi hija Antonia los primeros meses de vida, el primer añito, unos enredos que decía, pero yo sabía que quería. Yo sabía cuándo quería el juguete, cuándo quería un dulce, cuándo quería que la cargara. No necesitaba expresármelo en un lenguaje explícito que ella entendiera porque escasamente sabía formar palabras, pero así mismo es con él entiende, él sabe de qué tenemos necesidad. Eso creo que, no recuerdo el versículo, pero él dice, el, el Espíritu Santo sabe de qué tenemos necesidad. Entonces él coge esas palabras que yo expreso a Dios y las traduce de manera que yo reciba la respuesta que necesito. Entonces ni siquiera depende de la elaboración, depende es como de, como haría ahorita lo decías tú, te necesito conversarte esto y mi lenguaje Abrirse, debe ser así natural, fluido. Abrir. abrirse. Yo pienso mucho en David y ese man era súper vulnerable, súper honesto. Y si te pones a leer el Salmo 19, eso está lleno de examíname, mírame, vivifícame, ayúdame. O sea, eran conversaciones muy honestas, muy desde te necesito, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, y ahí poco a poco surge una conversación natural, pero con un corazón intencionado de escucharlo a él. Wow, corazón intencionado. Por aquí alcancé a leer mientras tú decías, como que Yoshi decía, entonces orar es como ser uno con Dios. Y yo digo que ahí está, en esa misma pregunta está la respuesta, es ser uno. El tema es, qué bacanería que la pregunta como la hace, porque ahorita cuando hablábamos de, yo termino pareciéndome tanto a con quien me relaciono, que yo quiero que la principal relación mía sea con quien me creó, ¿cierto? Entonces, esa vaina es lo que va creando ese deseo inmenso de querer ir a echarme las conversaciones con él, porque no, entonces, vea, yo lo voy a resumir de esta manera. Yo no soy el que más ora, pero si Dios me contara las oraciones por suspiros, por monosílabos, entonces todas contarían porque yo le digo a él absolutamente de todo durante el día. Y la verdad es que ese parecerse a él se debe notar en mis relaciones con las demás personas, ¿cierto? Amén. En el servicio, en cuando quiero ser intencionado en darle una opinión o un consejo a alguien, en inspirar a alguien, porque claro, ¿para qué voy donde él a nutrirme, a parecerme más a él, si no es porque él quiere impactar la vida de las personas que me rodean? Entonces ahí es cuando digo, esa es la esencia de parecerme a él, es poder, eh, digamos, inspirar a otros, servir a otros, ¿cierto? Saber que si me acerco a él es para, él no me va a dañar. Y si voy a sentir un dolorcito mínimo es porque está quitando unas capas que durante años construí con el entorno en el que me movía y lo que quiere es sanarme para vivir la vida de hijo que él desea que yo viva y que creo que es ahí donde entra, digamos, cobra relevancia el último terreno, que es el
la tierra buena, ¿cierto? Esa tierra buena que resumido es el que escucha el mensaje, lo entiende y sale a producir, ¿cierto? Porque claro, ¿de qué sirve la oración sin acción? Y mira que esos otros terrenos de alguna manera pues no dio el fruto. Pero aquí escucho el mensaje, lo entiendo y salgo a ganar. Y ahí de hecho hasta en el versículo le ponen números, que esa sola semillita puede dar el 30, el 60 y hasta el 100 por una semilla. Entonces yo digo, wow, quedarme quieto un momento, tener una conversación genuina con él, me hace más próspero y abundante. Y yo creyendo De que corazón. mientras, y yo creyendo que salir a la actividad, moverme como loco, estar en miles de actividades, que no me puedo quedar, multitask, yo digo, esa vaina lo que hace es ralentizarme, porque todo va a depender de mi capacidad y yo prefiero tener al creador de mi lado, que es quien me va a dar la capacidad para ir a tener éxito, como dice ahí, al 30, al 60 o al 100. Y yo digo, wow, eso mejor dicho, rompe cualquier esquema. Y Totalmente. creo que lo que de pronto muchos han expresado y creo que de pronto todos lo estamos entendiendo de esa manera, es que el tema de la oración es una necesidad y no de él, es mía. De pronto va a ser incómodo al comienzo, no voy a entender como que fluyen las palabras, como que no lo escucho, pero ya les dije que toma tiempo entender qué está ocurriendo en mi interior, pero yo sé que todo eso se va a materializar posteriormente. Amén. Yo quiero pues agradecerte muchísimo por esta conversación. Por mí duraría 3, 4 horas conversando. Hay mucho que decir porque con Dios hay mucho con qué deleitarnos, pero quiero agradecerte por este espacio, por tu tiempo y porque sé que Dios te usa mucho para bendecir a otras personas. Entonces, Bueno, no, gracias. hombre, con mucho gusto, Jesús. Antes, qué privilegio que me hayas invitado. Pues, como te digo, no te niego que sentí un poco de susto porque es mi primera vez saliendo en algo en vivo y yo dije, pues lo que vamos a hablar es lo que vivimos en la cotidianidad. Lo que vamos a hablar es lo que yo hago constantemente y pues no, si fue de utilidad, hombre, hay que volverlo a hacer. Hay que volverlo a Claro, hacer de alguna manera. que se No repita. Yo sé sé, que mucha gente querrá que se repita. como dice por ahí Saris, ya para finalizar, yo no sé cuántos minutos quedan 2 o 3 minutos, porque es que igual sí tengo una noticia para contarles. Eh, Quedan por ahí 2 minutos. Vamos a 2 minutos, lanzar esa bueno, noticia y nos despedimos entonces por aquí. listo, ya que nos saque el Instagram. La noticia es que producto de todas esas conversaciones que yo he tenido a lo largo, yo creí que algo había quedado en silencio por allá en mis oraciones y era que yo quería experimentar una real y genuina respuesta de Dios, pero que se saliera de todo formato, de todo protocolo, que yo no sintiera que dependió de mi esfuerzo, ¿cierto? O de mi cara de oración o de mi cara haciendo su fuerza para que Él me escuche, no, sino que fluya. Y la verdad es que hoy tengo para contarles que me voy a vivir a Guatemala el próximo mes. Resultó una oportunidad de empleo que después no sé, yo en este momento no puedo contar el nivel de detalle, lo que sí sé es que sucedió tal como yo se lo dije. Esa vaina es una cosa que yo no comprendo, pero resulta que quien fue mi primer jefe en la primera empresa hace 30 años me llamó, me dijo que si estaba interesado en una vacante que había en esa ciudad, en ese país, y que él quería contar conmigo, pero que sabía que quería saber si yo estaba interesado. Y no, no, o sea, eso rompió todos los esquemas porque la verdad, no soy capaz de expresar la exageración de las cosas, de cómo se están dando, porque ni yo me la creo, pero como hijo de Dios, entiendo que soy hijo de rey, hijo del Padre y tiene todo eso para mí, para mi familia, para todos ustedes, porque pues bueno, voy a estar allá y desde allá me voy a seguir conectando con ustedes, los esperaré, pero no, ya es una decisión que digo, no es sencilla de tomar, pero mi familia, o en este caso Marce, pues me irá a ir a visitar en junio y muy probablemente en fin de año ya se estén yendo para allá a vivir, porque yo no pienso que eso sea para un corto tiempo, eso es
para quedarme una cantidad de años allá y sobre todo por lo que hemos venido hablando, a ir a servirle a Él en ese lugar, porque sé que Dios va a tocar muchos corazones a través de mi vida. Pues soy un ingeniero más, un ingeniero mecánico, pero soy su hijo. Voy a trabajar en una industria textil, pero sé que hay muchas almas que van a ser tocadas por Él a través de mí, porque entiendo que esa es la misión a la que Él me lleva. El resto, el salario, la vivienda, lo bien que voy a vivir, es un regalo de Él, al que tenemos acceso como hijos de Dios. Quiero dejarles ese mensaje porque quiero inspirar la vida de ustedes, de que todas esas cosas que anhelan en sus corazones, que todas esas cosas que alguna vez crean ustedes que esa semilla no va a florecer, no va a dar el fruto, están guardadas en un lugar muy especial en el corazón del Padre y va a dar al fruto al Amén. 100 por 1. Una sola oración de corazón y genuina delante de Él se convierte en abundancia y en una tierra próspera que tú llegas a habitar. Y yo sé que la vida de muchos, como les dije, va a ser tocada y desde Guatemala nos conectaremos. Vamos a ver que desde allá va a ser el próximo en vivo. Claro, así es. Te felicito por ese regalazo que Dios te está dando. Sé que es con un propósito y donde quiera que estés, Dios te va a usar para seguir siendo de bendición para otros, así como fuiste para nosotros y eres todavía para nosotros. Y no sin antes, para que en estos días haciéndole publicidad a Living, a la banda que está próxima a hacer ese lanzamiento y creo que esto cobra mucho sentido aquí, la respuesta es que conmigo estás. Si tú vas, no hay manera de que pierda, ¿cierto? Me recuerdas que aunque no sepas cómo lo harás, es que Él está conmigo, ¿cierto? Amén. Entonces, a cualquiera que tenga dudas de dar un paso, recuerden que Él está con cada uno de nosotros y no hay manera de perder. Gracias, mi hermano, y bueno, bendiciones en esta nueva etapa. Muchas gracias, Jesus. Te quiero mucho. Igualmente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. De verdad que los amo, los quiero. Creo que a todos los que me conocen aquí les doy su fuerte abrazo con todo el corazón y que voy a seguir sirviéndole pues, porque los amo y de verdad que esto es simplemente un cruce de una frontera, pero seguimos conectados. Allá los esperaré. Ya saben que tienen Así es. un, un amigo, un hermano, como me quieran llamar, como me quieran decir, pero tienen un ser que los espera en Guatemala. Listo. Amén. Bueno, gracias, Gio. Feliz noche. Un abrazo enorme. Chao. Chao. Chao.